Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este espacio Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que se transmite también a través de las televisoras públicas que se suman a esta señal en México y América Latina, gracias a nuestra audiencia que nos sigue también a través de estas opciones. Les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. No soltamos el tema, el eventual regreso a clases sigue siendo hoy por hoy una de las grandes preocupaciones, principalmente por parte de los padres de familia y también, hay que decirlo, por parte del magisterio, que no se siente del todo seguro de regresar a la escuela el próximo 30 de agosto, al menos en el caso de México. Es por ello que hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de este tema. La Organización Panamericana de la Salud advierte que regreso a clases debe ser de manera paulatina. Le contaremos más detalles de lo que dice este organismo respecto al eventual regreso a clases. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hablado de nueva cuenta sobre la catástrofe que ha generado esta pandemia en el ámbito educativo. Le contaremos qué ha dicho. También se continúan evaluando los efectos psicológicos y sociales que tiene esta pandemia, particularmente entre la población más joven. Y en la India hay una alta preocupación ante un posible aumento de estudiantes infectados por el virus SARS-CoV-2. Tras el regreso a clases, comenzaron a adaptarse ya espacios con camas pediátricas, así como usted lo escucha. Pero dejemos que sea nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos ponga en contexto. Luego de la pandemia, algunas cosas ya han comenzado a cambiar. Poco a poco se ha ido instaurando una nueva normalidad. Pero, ¿en qué consiste? Desde usar el gel antibacterial, traerlo como aditamento en la bolsa y al entrar y salir a cualquier establecimiento, además del uso generalizado del cubrebocas, hasta la manera de comprar. Las conductas y los hábitos socioculturales inciden directamente en la propagación y en el control del brote epidémico. Por un lado, la pandemia devela y pone de manifiesto las formas, los procedimientos, las negaciones que cada sociedad utiliza para afrontar institucionalmente los riesgos y sus manifestaciones concretas, los desastres. En este caso, producir capacidades y disminuir la vulnerabilidad solo se logra como una construcción social. Al mismo tiempo, se ha puesto en evidencia la importancia de la conducta de las personas frente al riesgo, tanto en la percepción de las amenazas como en las acciones preventivas y el abordaje de las consecuencias. En ese sentido, enfrentar los retos en materia educativa resulta un aspecto crítico en el ámbito psicológico, donde se producen impactos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, así como para los docentes, por lo que implica mantener la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en la presente coyuntura, al igual que en el ámbito social, por las consecuencias que tendrá en el ámbito y corto plazo este cambio en los procesos educativos. En definitiva, considerar los aspectos psicológicos y sociales constituye un elemento esencial para el desarrollo de acciones preventivas en la comunidad, para disminuir las vulnerabilidades y, por lo tanto, para reducir los riesgos de desastres frente a COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Raquel Cinca, nuestra compañera corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe de la Organización Mundial de la Salud, este reporte diario que atendemos a través de este espacio. Raquel, te escuchamos. Adelante con la información. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Comenzamos hoy hablando de vacunas. Más de 4.500 millones de dosis han sido administradas en el mundo, eso sí, de una forma desigual en función de los países. Ponemos algunos ejemplos. En Israel, los mayores de 40 años pueden recibir ya la tercera dosis, esa inyección de refuerzo, y desde el Gobierno se recomienda extenderla a toda la población. Hoy también hemos tenido datos actualizados de Portugal. El 70% de la población ya tiene la pauta completa, una meta que, por cierto, estaba inicialmente prevista para principios del mes de septiembre. Y este porcentaje es algo más bajo en España, aunque también está cerca de ese 70% de la ciudadanía. Desde la Organización Mundial de la Salud se insiste en el mensaje de que los suministros de vacunas deben ser distribuidos de una forma justa y también de que la falta de vacunas en los países pobres sigue siendo acuciante, además en un momento en el que la propagación de la variante Delta es más rápida que la respuesta global a la pandemia. Hoy se ha referido a este asunto, a las vacunas, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Lamentan que la búsqueda de ganancias a través de la venta de esas vacunas está primando sobre la solidaridad y la necesidad de que una parte sustancial de la población de todos los países sea inmunizada para que todos podamos salir de esta situación. Así lo han indicado además tras conocerse que la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson ha exportado a Europa vacunas que ha producido en Sudáfrica. Recordamos, además, en este punto que el continente africano es el que menos ha vacunado a nivel mundial, con solo el 2% de su población inmunizada contra la COVID-19. Ante estos datos, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha mostrado su indignación y ha dicho que la injusticia en la distribución de las vacunas contra la COVID es una vergüenza para la humanidad, así lo ha dicho textualmente. Acabamos con un último apunte sobre esos datos de la pandemia. En las últimas 24 horas se han notificado 667.000 nuevos casos y 10.600 fallecimientos. Reportó desde Europa Raquel Cinca para el programa Coronavirus, la pandemia. Mientras tanto, en Reino Unido, el 35% de los hospitalizados están contagiados con la variante Delta. En el Reino Unido, el 35% de los pacientes hospitalizados con la variante Delta del coronavirus desde el pasado 19 de julio tenían la pauta completa de vacunación. El 55% de los hospitalizados, por su parte, no había recibido ninguna dosis. Esto según los datos de 1.467 pacientes publicados este viernes por la Agencia de Salud Pública de Inglaterra. Si bien la agencia indicó que la vacunación es la mejor herramienta para evitar el riesgo de sufrir una grave enfermedad de COVID-19, recordó que las vacunas no eliminan todos los riesgos, puesto que con ellas aún es posible enfermar e infectar a otros. Por ello, señaló que es vital actuar con precaución, particularmente cuando los casos son elevados. En el Reino Unido, casi el 58% de la población ha recibido ya la pauta completa de vacunación. Esto según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad británico. Y personajes de la fantasía se fueron de jornada de vacunación, esto en la Ciudad de México. Pikachu, Batman, Winnie Pooh, unicornios y otros personajes de la fantasía se les vio juntos en plena jornada de vacunación en Ciudad de México. Se trata de una iniciativa de la alcaldía de Xochimilco, que para incentivar la inmunización entre los jóvenes ofreció premiar con libros y pijamas a quienes llegaran mejor disfrazados a vacunarse. Curiosamente, el caso de Roberto, llegar caracterizado como el protagonista de la serie Pokémon, le dio más valor que el esperado para inyectarse el antídoto. No me gustan las agujas, yo siempre vengo disfrazado de algo. O sea, me gusta ocultarme bajo un disfraz para que no me dé miedo algo o algo así. Aunque la afluencia de jóvenes, desde que arrancó la vacunación para mayores de 18 años, desbordó las expectativas, en realidad fueron pocos los que dejaron la vergüenza en casa. Entre los que más llamaron la atención durante las 3 horas de fila estuvo Valeria, quien llegó a la jornada disfrazada de guerrera azteca. Me han pedido fotos y sí me miran bastante, entonces como que divertido porque de mi parte salí mucho de mi zona de confort, entonces eso es muy padre. Disfrazados o no, lo importante era cumplir la cita con la vacuna para combatir el coronavirus, sino que lo diga Daniela, encarnada en un gracioso tiburón.
Pues creo que es importante, todos hemos pasado momentos difíciles y si esto va a ayudar a que se reduzcan los contagios, a que la gente no muera, creo que es importante. Con superhéroes bailando reggaetón en la zona de observación, culmina la jornada para todos los valientes que enfrentaron el miedo al chuzón. Todo un acto de valor en un país que vive uno de sus momentos más duros de la pandemia y que recién registró su récord máximo de contagios diarios con más de 28.950 casos. Bueno, pues así, estos jóvenes que están acudiendo por estos días a vacunarse son mayores de 18 años. Estamos ya en los grupos más jóvenes que hasta ahora se han inmunizado en nuestro país y cada grupo ha tenido su manera muy particular de hacer este proceso de vacunación mucho más atractivo y por supuesto también mucho más llevadero. Y mira, la UNICEF se ha pronunciado porque se dé información suficiente a los padres de familia ante este eventual regreso a las aulas. Es necesario conocer los protocolos y es necesario también garantizar la mayor seguridad para los niños y adolescentes que volverán a la escuela. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia pidió a la Secretaría de Educación Pública brindar más información a los padres de familia sobre los pros y contras del regreso a clases presenciales. Señaló que es crucial para asegurar la seguridad de los niños, así como de los jóvenes estudiantes. Pidió informar con mayor rigor y con base en los ejemplos de otros países que la necesidad de retornar a las aulas es urgente, pero también exigió que se informe sobre el nivel de contagios a partir del comportamiento en las escuelas. La UNICEF afirma que los niños y niñas que han regresado a la escuela representan 0.02% de los casos de COVID-19. Para el retorno a clases presenciales, explicó la oficial de Educación de UNICEF en México, Paola Gómez, se necesita que la SEP y las autoridades locales difundan las acciones y estrategias para un regreso escolar seguro. Expuso que las autoridades deberían difundir información científica, así como análisis detallados sobre los impactos de la pandemia en los alumnos, que visibilicen el daño de permanecer con clases a distancia. UNICEF México pidió también garantizar el acceso a agua, jabón y espacios en los que prevenir el COVID-19 sea más fácil, informó Rocío López Fonseca. Además de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud está preocupada por otras enfermedades, particularmente en África Occidental, donde se enfrentan nuevos brotes de los virus de Marburgo y ébola, que causan fiebres hemorrágicas graves, lo que generará una enorme presión a los mal equipados sistemas de salud de la región. Los nuevos brotes muestran la multitud de desafíos que los gobiernos están afrontando en paralelo con la pandemia de COVID-19, dijo la directora regional de la OMS para África. Costa de Marfil comenzó a vacunar a los trabajadores de la salud contra el ébola después de que se confirmara un caso del virus mortal durante el fin de semana. El país declaró su primer caso de ébola desde 1994. Las autoridades dijeron que se trataba de un caso aislado de una joven de 18 años que viajó desde la vecina Guinea. Y la semana pasada las autoridades sanitarias de Guinea confirmaron una muerte por el virus de Marburgo que es similar al del ébola. África enfrenta más brotes de enfermedades infecciosas cada año que cualquier otra región. Los sistemas de salud en África Occidental, en particular, son más débiles que en otras partes del continente, agregó la Organización Mundial de la Salud, aunque este organismo no dio cifras específicas sobre los niveles de personal o las tasas de ocupación de camas de hospital en toda la región. Vamos a hacer nuestra primera pausa, usted no se vaya, regresamos con mucha más información. Cada país ha instaurado su propia estrategia, no solamente para incentivar a la población a vacunarse, también para que estos biológicos lleguen a la mayor cantidad de población, en el caso de Argentina, incluso hasta tocando puerta por puerta. ¿No se va a vacunar por qué? No quiero. ¿Por qué no quiere? Casa por casa, así es como el personal sanitario argentino ha empezado a vacunar en algunos de los barrios más humildes de Buenos Aires a quienes aún no se han inmunizado contra la COVID-19.
Aunque quien no esté vacunado no está obligado a hacerlo, el gobierno cree que con esta campaña, bautizada Vacunación Móvil, el personal sanitario desplazado puede lograr convencer en sus hogares a quienes no se hayan puesto la vacuna. Precisamente estamos tratando de acercar información casa por casa para poder desmitificar algunas cuestiones que se han instalado sobre la vacuna y poder acercarnos a esas personas que por alguna razón todavía no se acercaron a algún vacunatorio, ya que la vacuna es libre para mayores de 18. Según el Ministerio de Sanidad del país, hasta el momento se han identificado 130 casos de la variante Delta del virus, 125 de los cuales serían importados. El gobierno teme que esta se extienda por todo el territorio. Según fuentes oficiales, Argentina recibió este jueves un cargamento de 716.800 vacunas de Sinopharm, con lo que se superan las 46 millones de dosis recibidas de distintos proveedores, según informaron este jueves fuentes oficiales. El país sudamericano ha registrado hasta ahora unos 5 millones de casos de coronavirus y más de 109.000 muertes. Bueno, pues así esta estrategia en Argentina. Y del sur del continente americano nos vamos ahora a Europa, particularmente en Francia, donde han dispuesto de una vacuna también, bueno, no de una vacuna, perdón, de una pulsera que puede abrir puertas. Una pulsera que abre puertas. Frente a la imposición de tener que controlar los certificados de vacunación anti-COVID o, en su caso, un test negativo para acceder a bares y restaurantes, en la ciudad de Burdeos, en el suroeste de Francia, han tenido una idea: traspasar el código QR a unas pulseras, lo que facilita su control. Así lo explica este restaurador. Esta pulsera está destinada a los clientes habituales, los que acuden a menudo a nuestros establecimientos. Desde el momento en que los clientes nos presentan su tarjeta sanitaria de vacunación, es decir, la tarjeta con el comprobante de las 2 dosis, les colocamos esta pulsera que se puede conservar todo el tiempo que se quiere y que permite entrar y salir del establecimiento. Por ahora ya se han fabricado 20.000 pulseras que se van a repartir entre 20 establecimientos hosteleros de Burdeos y quizás otros sigan el ejemplo. En Francia también es obligatoria la vacunación o un test PCR negativo para los adultos para poder entrar en grandes supermercados, teatros y cines o viajar en tren y en avión. Bueno, esta idea que había tardado en llegar porque sí se había expuesto la posibilidad de colocar algún distintivo que identificar a aquellas personas que ya se vacunaron y no solamente a través de estos certificados electrónicos. Así que Francia, por lo menos, iniciando con la colocación de estas pulseras. Nos vamos ahora a India, donde han comenzado a habilitarse camas pediátricas. Esto ante el eventual regreso a las aulas. Comenzaron ya con esta adaptación de espacios, además de oxígeno, ante el temor de que niñas, niños y adolescentes que regresarán a las aulas sin todavía estar vacunados estén entre los más vulnerables durante esta nueva ola de infecciones por coronavirus. Los administradores de salud observan las tendencias en Estados Unidos, donde un número récord de niños ha sido hospitalizado debido a la variante Delta, que se encontró por primera vez en la India y que ha disparado los casos en otros países. Durante esta segunda ola de infección en India, que alcanzó su punto máximo en abril y mayo, cientos de miles de personas murieron por falta de oxígeno e instalaciones médicas y ahora existe la preocupación de que se acumule otra tercera ola durante los meses de invierno. No sabemos cómo se portará el virus, pero esta vez no podemos permitirnos el lujo de no estar preparados, mencionó uno de los integrantes del grupo de trabajo pediátrico. Ninguna madre debería tener que buscar una cama de hospital cuando su hijo esté enfermo. El gobierno de Maharashtra ha acumulado medicamentos y ha construido instalaciones para las camas pediátricas adicionales y suministros de oxígeno en nuevos centros. Construidas en terrenos vacíos o en estadios remodelados, han adaptado más de 3.000 camas, la mayoría de ellas con oxígeno. India proporciona vacunas a personas mayores de 18 años. La mayoría de las vacunas administradas son fabricadas por AstraZeneca, mientras que también se utilizan inyecciones producidas por un fabricante local. Mientras tanto, se han abierto escuelas en al menos 11 de los 28 estados de la India, después de más de un año de cierre, lo que hace temer que pueda convertirse esto en un caldo de cultivo para la transmisión del virus. En marzo de 2021, menos del 1% de las muertes por coronavirus en India estaban en el grupo de edad menor de 15 años, según el Ministerio de Salud. Funcionarios dicen que la gravedad de la enfermedad en ese grupo etario ha sido mínima hasta ahora. Los epidemiólogos afirman que no hay evidencia
que demuestre que la variante Delta o cualquier otra mutación afecta a los niños más que a otras partes de la población. La pregunta que hemos escuchado con insistencia en las últimas semanas: ¿cómo realizar, cómo propiciar un regreso seguro a las aulas? El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha realizado el mayor estudio en campamentos de niños sobre el coronavirus. A pesar de que los menores contagian 6 veces menos que los adultos, no son infalibles ante la transmisión. Nosotros diseñamos el estudio para entender cuán bien transmitían, si lo hacían, tanto de niño a niño como de niño a adulto. Y lo que hemos visto es que ellos pueden infectar a cualquier persona de cualquier edad. A las medidas habituales de prevención, el lavado de manos con gel hidroalcohólico, la distancia de seguridad y las mascarillas, los centros, según Basat, deben sumar lo que ha denominado grupos estables de convivencia. Que lo que intentamos es segmentar los grupitos en el interior de la escuela, porque si tenemos grupos relativamente pequeños y bien controlables, en el caso de que haya un episodio confirmado de coronavirus, no se tiene que cerrar la totalidad de la escuela y se puede hacer un rastreo ágil y rápido de todos los contactos de ese grupo y un aislamiento selectivo. Pero pese a las precauciones, parece difícil que los centros escapen a la pandemia. Es evidente que habrá transmisión en las escuelas, igual que hay transmisión cuando alguien va al supermercado y no se protege bien, o cuando alguien va al gimnasio y no se protege bien. Lo que tenemos que conseguir evitar es que las escuelas sean una fuente de inicio de brotes. Y si se siguen las medidas de prevención de forma adecuada, las escuelas deberían ser un entorno relativamente seguro. Lo imprescindible para evitar el cierre de los colegios en caso de que la situación se descontrole, según el investigador, es el compromiso de toda la sociedad. Y los padres, asegura, tienen motivos para estar tranquilos. Quizá el mensaje que debemos lanzar a todos los padres es un mensaje de tranquilidad, entendiendo que los niños en esta pandemia no son los grandes vulnerables, no son los que corren más riesgo, sino que quienes lo son los ancianos y los que tienen enfermedades crónicas. Quedan menos de 2 semanas para el inicio de las clases en España y será entonces cuando se sabrá si las autoridades han respondido adecuadamente a los riesgos. Bueno, pues así las estrategias, le decíamos, y sobre todo esta gran inquietud de cómo propiciar un regreso seguro a las aulas. Y precisamente para hablar de este y otros temas, ya nos acompaña en esta mesa de trabajo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. ¿Cómo Hola, está? Belén. Buen día, qué gusto saludarte. Muy bien. Igualmente, doctor, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con pues el trastocar de esta vida social, de esta vida educativa, por esta pandemia de COVID-19, que vaya que nos ha cambiado a todos la vida, nos ha puesto un poco de cabeza, pero que bueno, doctor, al final de cuentas me parece que la humanidad poco a poco, con todo lo que ello ha implicado, adaptándose a esta nueva situación. Sí, Belén, y uno de los aspectos más impactantes ha sido el relacionado con la educación. Las actividades escolares presenciales que se vieron truncadas prácticamente en todo el mundo en diferentes momentos a lo largo de la pandemia, y el impacto particularmente a la esfera emocional de los niños que a través de la convivencia con sus compañeros pues tienen parte de su desarrollo tanto social como su desarrollo psicológico, en los más pequeñitos psicomotriz, y como parte de su formación integral, pues la relación interpersonal, las relaciones humanas, el socializar, porque lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, ir a la escuela no es solamente para recibir formación académica, científica, técnica, tecnológica, sino también para formarse en valores, y eso en todos los niveles educativos. Valores que de alguna manera se crean a través de la convivencia, a través de la relación humana. Entonces, pues hoy por hoy la UNICEF, para el caso de la educación básica, está insistiendo con todos los países, con todas las regiones, el que visualicen los mejores momentos para cuanto antes regresar a actividades escolares presenciales, sin riesgo, por supuesto,
a la salud y a la salud pública, pero sí tratando de que sea cuanto antes. Todo un reto, doctor, sin duda alguna, esta situación. Lo decíamos, en México el regreso presencial está programado para el 30 de agosto y coincide casi en fecha con otras regiones en el mundo, más o menos en esas fechas también se estará regresando a clases. Escuchábamos ya el caso de India, doctor, que se están preparando incluso con algunas camas pediátricas, lo cual pues no deja de generar cierta preocupación y incertidumbre también, ¿no, doctor? Sí, indudablemente. Imagínate, Belén, preparar el regreso a clases, pero dentro de esa preparación del regreso presencial, preparar en los hospitales un mayor número de camas pediátricas genera mucha incertidumbre, mucha preocupación, da mucho a qué reflexionar, porque advierten de antemano que sí puede incrementarse el número de contagios en pequeños y en pequeños que eventualmente sí pueden llegar a necesitar una cama de hospital por la presentación que conocemos como el síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, que lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, se caracteriza por afectación a diversos órganos y sistemas. En una de sus modalidades tiene parecido a una enfermedad conocida como la enfermedad o el síndrome de Kawasaki, que puede generar mucha inflamación en los vasos sanguíneos, incluyendo los vasos sanguíneos del corazón, las arterias coronarias, y que con esta gravedad, bueno, si no se actúa de manera oportuna, el paciente puede tener incluso una evolución hacia la muerte, ¿no? Entonces, todos esos aspectos preocupan cuando se identifica este momento del retorno a actividades escolares presenciales, sobre todo en aquellos países en donde la intensidad de la pandemia sigue siendo importante. La India pues ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, está en segundo lugar después de los Estados Unidos, pero recordemos que la India sufrió una letalidad muy alta porque definitivamente se vieron rebasados sus sistemas de salud, se vieron rebasados los hospitales para poder atender a pacientes graves. Tuvieron una crisis de oxígeno impresionante, en donde pacientes que podrían haber sido atendidos en casa no lograron esa atención óptima por falta de oxígeno suplementario. En fin, todos esos escenarios que incluso vimos en medios de comunicación que nos impactaron mucho y que con las estadísticas que tenemos a la vista nos llevan sin lugar a duda a reconocer que la India ha sido uno de los países más afectados por la pandemia. Así es, doctor. Vamos a hacer una primera pausa, si le parece, regresamos con mucho más del tema. El cierre de escuelas debido a la pandemia de COVID-19 ha afectado a cerca de 1.600 millones de estudiantes en el mundo. La Organización Panamericana de la Salud advierte que el regreso a clases debe ser de manera paulatina y por regiones en México. No puede ni debe ser generalizada, siempre dependiendo de cómo se encuentre la transmisión del virus, sentencia el director de emergencias, Ciro Ugarte. En este contexto, el proceso de reapertura de los centros de estudio de forma presencial debería estar basado en un análisis de la intensidad de la transmisión en el lugar donde se encuentran los centros educativos, el lugar de residencia de los estudiantes y considerando los medios de transporte para llegar a los centros educativos y retornar a los domicilios. Por tanto, la reapertura de escuelas no puede ser una reapertura generalizada, debe estar basada en una evaluación de riesgo local, la situación epidemiológica, la capacidad de respuesta, la disponibilidad de los servicios de salud y las condiciones propias de los centros educativos en todos los niveles, escuelas, colegios, universidades. Es muy importante implementar mecanismos eficientes
o mejorar los mecanismos para la notificación inmediata de los síntomas que pudieran aparecer en los centros educativos, una vigilancia epidemiológica y el diagnóstico rápido, con el fin de tomar medidas oportunas para reducir la transmisión si es que aparece. Recuerda que más del 92% de las cepas circulantes en México corresponden a la Delta, variante de preocupación del SARS-CoV-2, altamente contagiosa y que afecta de manera importante a personas más jóvenes, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues de este tamaño ha sido la afectación de la pandemia de COVID-19 en el ámbito escolar. Y doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, lo escuchábamos en esta pieza y en otras, ¿cómo también ha resultado, digamos, un poco menos claro o contundente en relación a la población adulta? ¿Qué es lo que pasa realmente con los niños en medio de esta pandemia? ¿Cuántos de ellos han enfermado, enferman grave, no? ¿Qué posibilidades hay de que caigan en el hospital o no? ¿Su condición natural de inmunidad frente a esta enfermedad? Es decir, doctor, hay muchas preguntas todavía en el aire que no han quedado del todo respondidas. Sí, Belén, mira, en todo el mundo es difícil saber el porcentaje de pacientes con COVID que corresponden a la edad pediátrica. ¿Por qué motivo? Porque en el caso de los niños, la enfermedad se presenta habitualmente leve y frecuentemente asintomática, pero cuando digo enfermedad leve, en los niños frecuentemente la enfermedad es como un catarro y es muy común que a esos niños no se les realizan pruebas de detección de COVID-19 por diversos motivos. En ocasiones los pediatras los consideran como un cuadro de infección respiratoria leve de las vías respiratorias superiores. Los mismos padres asumen que es un cuadro gripal, banal, cuando realmente podría ser un cuadro de COVID-19 y no se realiza la prueba de detección. La prueba de detección no duele, pero es un poco molesta, y quienes nos hemos realizado una prueba de esta naturaleza en exudado nasal o en exudado nasofaríngeo, pues sabemos que la introducción del hisopo para tomar la muestra es un poco molesto, ¿no? Entonces, a veces no se toma esa decisión con respecto a ese pequeño. Frecuentemente los pediatras le piden a los padres que estén muy alertas a la evolución que está teniendo el pequeño y que si la evolución está siendo hacia la mejoría, bueno, se permita esa evolución, digamos, de la historia natural de la enfermedad leve. Entonces, Belén, con mucha frecuencia las cifras son cifras muy subestimadas en la población pediátrica, de tal suerte que solo algunos estudios han sugerido que de cada 100 pacientes con COVID-19, aproximadamente el 10% corresponde a las edades pediátricas. Y también algunos estudios han sugerido que de cada 1000 niños que se infectan por el virus SARS-CoV-2, 1 a 2 podrían llegar a necesitar hospitalización por gravedad e incluso atención en unidades de cuidados intensivos. Entonces, que si la población pediátrica se infecta menos con el virus SARS-CoV-2, parece que así es, la mayor parte de publicaciones al respecto así lo sugieren, por varios motivos. Existe la hipótesis de que los niños tienen una menor cantidad de receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es la puerta de entrada, el receptor
para este nuevo coronavirus y que conforme transcurre la edad se van generando más receptores de esta naturaleza y que por lo tanto ese podría ser un motivo de menor infección en la población infantil. También algunos estudios mostraron que los niños podrían transmitir con menor intensidad la enfermedad a los adultos, particularmente por el hecho de tener poca sintomatología y por asumirse que los niños tienen menor carga viral en la vía respiratoria. Todos esos factores son distintivos de la edad pediátrica con respecto a los adultos en COVID-19. Y por otro lado, se asume que en el caso de los niños, todavía los niños más pequeños, posiblemente la respuesta inmune adquirida desde el nacimiento a partir de la madre podría brindar algún nivel de protección contra COVID-19 como ocurre con muchas otras enfermedades infecciosas. Los anticuerpos maternos no específicos, incluso que la madre envía al pequeño a través de la placenta y también a través de la lactancia materna, pueden generar algún nivel de inmunidad en los niños, por lo menos durante el primer año de vida. Entonces, todos esos factores parecen contribuir a que en los niños COVID-19 ha sido menos impactante que en la población adulta. Sin embargo, también es cierto que en el niño que entra a gravedad por COVID-19, la evolución puede llegar hasta la letalidad, hasta la fatalidad. Y esto porque el niño que termina en hospitalización es un niño que sí presenta este síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica o síndrome inflamatorio multisistémico, que puede llevar a graves consecuencias por inflamación de vasos sanguíneos de forma generalizada. Y bueno, definitivamente sí existen fatalidades en la población pediátrica y sobre todo en la población de niños más pequeños. Doctor, mientras explicaba el tema de las estadísticas para los niños, pensaba también que debe haber un subregistro y pensaba en las familias que se han infectado por COVID-19 y que prácticamente dan por hecho que los niños también se contagiaron y que efectivamente presentaron alguna reacción, algún cuadro leve, alguna gripe o quizá algo de fiebre. Y entonces tanto los papás como los pediatras dan por hecho que también se contagió el niño y entonces no le hacen prueba y ese es un caso que queda en el subregistro. Sí, Belén, efectivamente. Y ahí, por ejemplo, los estudios que podrían tener una utilidad al respecto, por lo menos con interés en el ámbito de la epidemiología y la salud pública, serían las pruebas de serología, las encuestas serológicas o estudios de seroprevalencia para la medición de anticuerpos en niños que tuvieron contacto con algún adulto con COVID-19 o que estuvieron o forman parte de una familia en donde hubo un adulto con COVID-19. Hay algunos estudios de seroprevalencia que hablan de entre 25 y 35% de seropositividad en niños que tuvieron algún familiar con COVID-19 en algún tiempo a lo largo de esta pandemia de la enfermedad. De tal suerte que sí existe definitivamente un subregistro de los niños que han enfermado, pero afortunadamente la gran mayoría de niños que han enfermado de forma leve o incluso asintomática y han sido detectados también frecuentemente a posteriori cuando una prueba de anticuerpos resulta positiva. Doctor, regresamos con más de este tema. Muchas gracias. Sí. Vamos a la pausa, regresamos.
adelantábamos ya, el 92% hasta ahora, disculpe usted, hasta ahora 1.600 millones de niños y estudiantes son los que se han visto impactados por esta pandemia. En incontables oportunidades, los organismos internacionales como la UNICEF, la ONU y la OMS se han pronunciado a que las escuelas abran sus puertas de manera segura. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que el planeta se enfrenta a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas debido al impacto que ha tenido la COVID en la educación al cerrar las aulas durante más de un ciclo escolar. Antonio Guterres recordó que el cierre de escuelas debido a la pandemia de COVID-19 ha afectado a cerca de 1.600 millones de estudiantes de todas las edades y en todos los países, con repercusiones inmediatas y de largo plazo en ámbitos como la educación, nutrición y el maltrato infantil, así como la igualdad de género. La emergencia sanitaria ha exacerbado las disparidades que ya existían en la educación y el cierre prolongado de las escuelas podría revertir los avances en los últimos lustros, sobre todo en cuanto a la educación de niñas y mujeres adolescentes y jóvenes. Las proyecciones indican que casi 24 millones de estudiantes desde primaria hasta universidad podrían abandonar las clases a causa del impacto económico de la crisis sanitaria, y es que aún no se cuenta con un recuento de los daños actualizado en este rubro, ya que cada nación ha planeado su regreso a clases de diferentes formas. El secretario general pide considerar la crisis de aprendizaje para tomar medidas y evitar que se convierta en una calamidad irreparable, informó Rocío López Fonseca. Y existe una nueva preocupación también por parte de las autoridades educativas. Aquellos niños que de la noche a la mañana, y una vez que se llevó a cabo el cierre de los planteles educativos, simplemente desaparecieron, es decir, no se conectaron a ninguna de sus clases virtuales. Una, porque simplemente no hubo apoyo por parte de su familia para que así lo hicieran, o porque no contaban con los medios electrónicos para realizar esta conexión. Y son niños que no volvieron a las clases virtuales, simplemente ni siquiera las iniciaron. Y hoy que se pretende regresar con la presencialidad, las escuelas, los directivos, las autoridades educativas están tratando de localizarlos para que regresen a las aulas. Sin duda alguna, todo un reto que nos ha dejado la pandemia en materia educativa. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, y lamentable también, muy triste, todos estos niños que simplemente de la noche a la mañana no volvieron a las aulas. Abandonaron. Sí, muy triste por múltiples motivos, Belén. Por supuesto, el más importante es su desempeño y evolución, desarrollo educativos, pero también por el impacto a la salud mental, el impacto psicológico que seguramente la ausencia de la actividad escolar les puede generar. Y también al analizar las causas raíz, la UNICEF ha hecho alguna exploración al respecto, y fíjate que lamentablemente en muchos de los casos de deserción escolar infantil, los principales motivos han estado relacionados con aspectos económicos de la familia. En otros muchos, el temor de enfermar por parte de los padres. En otros muchos casos, lamentablemente, la pérdida de alguno de los padres, la orfandad, todos estos aspectos que sin lugar a dudas han generado en la población mundial pues mucha tristeza, porque si algo genera tristeza es ver niños enfermos, y particularmente ver a niños que no están teniendo los satisfactores básicos, y particularmente su desarrollo en la esfera educativa. Claro. Y doctor, mencionaba usted este sector poblacional que ha sido uno de los más impactados, el de menos recursos.
niños que su entorno es en medio es la pobreza, y que las escuelas, la educación representaba una posibilidad para estos niños de cambiar su historia. Sí, tristemente son los primeros que han abandonado las escuelas y veremos qué tanto trabajo costará regresarlos. Me parece que ha sido una gran lucha, sobre todo en los países subdesarrollados, doctor, hacer que la escuela sea gratuita y accesible a todos. Ha sido de verdad una gran lucha y un gran reto, y cuando esto más o menos se ha conseguido, llega esta pandemia que lo que hace es que estos niños salgan de las escuelas, o sean expulsados de las escuelas por esta situación, y que no sabemos cuál será el costo de todo esto, doctor, de estas generaciones. Sí, Belén. Ojalá y muy pronto todos estos pequeños puedan retomar su desarrollo escolar, su desempeño en la escuela, porque lo dices muy bien, la educación es sin lugar a dudas una de las herramientas fundamentales para salir adelante, para mejorar la calidad de vida. De hecho, la educación es uno de los 5 elementos, hay alrededor de 15, pero de los 5 más importantes en lo relativo a la calidad de vida, de acuerdo a evaluaciones de muchas instancias internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pone a la educación en los primerísimos lugares en lo relativo a la calidad de vida y en lo relativo al desarrollo de los países. Entonces, creo que sí se va a convertir en una prioridad, o se debe convertir en una prioridad para los gobiernos, el repescar a los pequeños que han abandonado y ayudar a su ambiente familiar para que esta prioridad prevalezca y para que no vuelva a ocurrir deserción escolar, ni por motivos de la pandemia ni por otro motivo, ¿no? Doctor, nos quedan algunos minutos, pero quiero retomar una estadística que ofreció esta semana el subsecretario de Salud en México, Hugo López-Gatell. Le preguntaban que si era factible vacunar a este sector poblacional, los más jóvenes, los niños, adolescentes, ante este eventual regreso a las aulas, y él decía que por el momento no, al menos no en México, y de alguna manera argumentaba esta decisión basado en que este sector tiene 0.004% de riesgo de requerir hospitalización o de fallecer. Eso es lo que decía el subsecretario. Es cierto. De hecho, lo comentaba antes, hay estadísticas mundiales que nos hablan de que solamente 1 de cada 1000 niños que enferman de COVID-19 van a requerir un hospital, entre 1 y 2. Y que por otro lado, el riesgo de letalidad en niños menores de 10 años de edad o de 12 años de edad es de igual manera solamente 1 de cada 5,000 niños que enferman por COVID-19. Entonces sí, tanto la incidencia de la enfermedad como la letalidad por la enfermedad COVID-19 es muy baja en niños por debajo de los 12 años de edad. Existe, sí, definitivamente, y el riesgo más importante está en la presencia de coexistencia de enfermedades, coexistencia de factores de riesgo como la obesidad, las enfermedades cardiológicas congénitas, algunos otros trastornos congénitos, algunos síndromes genéticos pueden ser predisposición para COVID y para mayor gravedad en COVID, por ejemplo, incluso el mismo síndrome de Down, en donde hay alteraciones cardiológicas como parte del cuadro clínico de esta enfermedad genética y otras que pueden cursar con malformaciones cardiológicas o vasculares. Y por otro lado, los niños con discapacidades también tienen mayor riesgo de gravedad por COVID-19. Entonces, ahí hay que tener cuidado especial con este subgrupo de la población pediátrica
que sí tiene riesgos de tener un COVID más grave y de eventualmente tener un COVID que pueda llevarles a la fatalidad. ¿Qué se recomendaría en estos casos, doctor? En estos casos yo creo que sí es conveniente o condiciones o estrategias especiales en la presencialidad, si se decide como tal, con mayor protección, con mayor distancia, con mayor protección personal, etcétera, o en estos grupos especiales cuando existe mayor susceptibilidad a enfermedades infecciosas, reconsiderar que estos lleven esa educación todavía a distancia más que en la presencialidad. Pensaba también, doctor, en el caso de los niños trasplantados o niños con cáncer. Por supuesto, niños con cáncer, niños trasplantados, niños, hay niños con VIH, los niños con trastornos congénitos o genéticos que tienen alteraciones cardiovasculares, toda esta población infantil creo que debería tener un manejo desde el punto de vista epidemiológico especial diferente. Y en el caso de los menores, pues eso, reforzar el sistema inmune, que también es la misma recomendación que se ha hecho para los adultos. Por supuesto, buena alimentación, Belén, y trabajar mucho en contra de las enfermedades crónico-degenerativas que también pueden llegar a presentarse en la población pediátrica, como es el caso de la obesidad, la diabetes y la hipertensión, que pueden existir también en edades tempranas de la vida, ya sea por factores genéticos, pero también por factores exógenos. Hay que cuidar mucho de aquí en adelante a la población infantil, porque recordemos que algunos países de América Latina, el caso de México es un caso preocupante. La prevalencia de obesidad, por ejemplo, en la infancia es de las más altas del mundo. Doctor, muchísimas gracias como siempre. A ti, que Belén. tenga muy buen fin de semana. Igual te deseo. Gracias, doctor. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.